Bien, chicos, esta semana vamos a trabajar lo que son las fuerzas sobre las corrientes eléctricas. Este tema está enfocado o está basado en la fuerza sobre las cargas eléctricas. ¿Por qué decimos que está enfocado en exactamente lo mismo? Porque de hecho se utilizan las mismas fórmulas, solo que se tienen que modificar un poco. Aquí donde ustedes están viendo la parte de abajo, en ese rectángulo que acabo de hacer, ven la fórmula de la fuerza. Para calcular la fuerza de un campo magnético cuando hay una carga dentro de él. Ahora, en este caso se va a modificar un poco. Fíjense que para resolver este ejercicio que tenemos allí, tenemos que utilizar esta misma fórmula porque me están pidiendo que yo calcule la fuerza y me dan tres literales distintos que yo puedo ocupar. Pero nos fijamos que no hay una carga, ni tampoco existe una velocidad, sino que nosotros tenemos simplemente un alambre que tiene cierto tamaño. Vemos que tiene una intensidad de corriente que por ningún lugar está en esa fórmula que estamos mirando. Y por ende, nosotros necesitamos modificar entonces esa fórmula para poder obtener lo que necesitamos basándonos en lo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar dos principios básicos de lo que viene siendo uno de cinemática y uno de carga eléctrica. ¿Cuáles son? Bueno, fíjense una cosa. Nosotros sabemos ya que la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo. En este caso, la distancia sería la longitud que tiene el alambre o lo que estemos trabajando nosotros en este caso. Por lo que vamos a modificar esa distancia y le vamos a colocar una L de longitud. Esa es la fórmula para calcular la velocidad. También tenemos la fórmula de la intensidad de la corriente y sabemos que, según ejercicios anteriores que hemos visto, sería la carga dividida para el tiempo. Esa es la intensidad de corriente que pasa por un momento determinado. Ahora bien, esas fórmulas nosotros las vamos a relacionar con la fórmula principal que tenemos en la parte superior. Vamos a modificar y vamos a sustituir esos valores por lo que están. Por ejemplo, donde está la V de velocidad, vamos a cambiarlo por longitud sobre tiempo. En cambio, en la otra no hay ninguna I de intensidad que yo pueda sustituir, pero sí puedo despejarla porque hay una Q de carga que yo puedo despejar. Si yo despejo esa fórmula, obtendríamos que la Q de carga va a ser igual a la intensidad por el tiempo. Y eso sí puedo sustituirla ahora dentro de mi fórmula principal, quedándome de la siguiente manera. Fíjense bien. Como hay fracciones en la parte superior ahora, la velocidad, voy a tener que hacer una raya de fracción. Me quedaría de la siguiente forma. Fuerza va a ser igual. La raya de fracción la voy a hacer porque en el denominador iría la parte del denominador que corresponde a la fracción. Donde está Q, yo lo voy a cambiar por lo que corresponde, que sería, según vemos acá, intensidad por tiempo. Entonces, esto es intensidad por tiempo. Sigo con el problema de, luego viene V de velocidad, que según vemos es longitud sobre tiempo. Solamente le voy a colocar la longitud porque ya el tiempo estaría en el denominador de la fracción. Y ya continúo. No hay más nada que sustituir por B del campo magnético por el seno del ángulo que corresponda en nuestro problema. Tenemos aquí el ángulo. Esto va a estar dividido, por supuesto, como ya les dije, por el tiempo. Porque sustituimos V por longitud sobre tiempo. Ahora simplificamos lo que se pueda simplificar y nos quedaría la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, tiempo con tiempo se simplifica y ya simplemente me quedaría que la fórmula va a ser fuerza es igual intensidad por longitud por campo magnético por seno del ángulo. Ya tendríamos entonces nuestra fórmula para trabajar en este ejercicio. Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir los datos correspondientes. Aquí, como me piden tres literales, vamos a hacer los tres literales por separado. Vamos con el primero. Ya una vez que tengamos los datos del problema y adicionalmente tengamos lo que necesitamos, vamos simplemente a sustituir la fórmula. Para el literal A, fuerza va a ser igual. Dice, el alambre y el campo forman un ángulo de 90 grados. O sea que simplemente lo que voy a hacer es donde voy a poner el seno, sería seno de 90 grados. Y más nada. Se me quedaría. Fíjense, la fórmula dice que es intensidad de los datos del problema. Cuando leemos, dice un alambre recto de 0.1 metros de largo. Esa es la longitud. Conduce una corriente de 2 amperios. O sea, esa es la intensidad de la corriente. O sea, serían 2 amperios, que es la intensidad de la corriente, por
Luego viene la longitud. Vemos que la longitud dice que es 0.1 metros. Entonces, 0.1 metros de longitud por el campo magnético. Seguimos viendo. En el problema dice, el alambre se introduce en un campo magnético de 0.01 Tesla. Entonces serían 0.01 Tesla. Y eso multiplicado por el seno del ángulo que se está formando, que según vemos en el literal me hablan de 90 grados. Lo único que vamos a hacer aquí es resolver eso con una calculadora y me quedaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos 2 multiplicado por 0.1 multiplicado por 0.01 por seno de 90 me daría como resultado 0,002 newton. Recuerden que estamos calculando una fuerza y la fuerza se mide en newton. Ya tendríamos nuestro primer literal resuelto. Ahora, vamos con el segundo literal, que sería nuestro literal B. Nuestro literal B dice que calculemos lo mismo, la fuerza, cuando el alambre y el campo son paralelos. Aquí hay algo que tenemos que analizar porque no hay nada que calcular. Recordemos que dos líneas son paralelas cuando no se topan en ningún momento de todo el recorrido. Simplemente una y otra están a la par, o sea, con el mismo ángulo de inclinación y nunca se van a tocar. O sea, que no hay ángulo entre ellas. Por lo que si no hay ángulos, eso es lo que vamos a concluir. No hay ángulo entre ellas. Lo que significa que entonces la fuerza, como no hay un ángulo, o sea, o lo asumimos cero, el seno de cero es cero, por lo que todo número multiplicado por cero me da cero, por lo que no existiría ninguna fuerza. Quiere decir que no hay fuerza de interacción cuando son paralelos. Y el tercer literal es exactamente igual que el primero, solo que ahora vamos a modificar el ángulo por 30 grados. La misma fórmula. Fuerza va a ser igual. Intensidad por longitud, por campo magnético, por el seno del ángulo. O sea, 2 amperios, según los datos del problema, por 0.1 metros por el campo magnético 0,01 Tesla, multiplicado por el seno de 30 grados. Ahí está. Simplemente con la calculadora resolvemos y hallaremos la fuerza que está medida en newton. En este caso me daría 2 por 0.1 por 0.01 por el seno de 30, me está dando como resultado 0,001 newton. Y esa sería la respuesta de nuestro tercer literal. Fíjense que ya hemos terminado con este ejercicio, por lo que es bastante fácil. Lo único nuevo que estamos viendo aquí es que en la fórmula de la fuerza sustituimos lo que era la carga y la velocidad por nuevos elementos para poder convertir esa fórmula y adaptarla a nuestras necesidades. Ahora, pueden pedirme la dirección del campo magnético. Pueden decirme hacia dónde se dirige. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente con una grafiquita. Aquí me dicen, fíjense bien, para hacer el final, en la parte de, y la dirección del campo es horizontal y positiva. Horizontal y positiva significa que va a la derecha, porque horizontal negativa iría a la izquierda. Ahora, perpendicular al campo magnético siempre se encuentra la intensidad de la corriente. O sea que aquí tendríamos estos dos elementos. Campo magnético, intensidad de la corriente. Ahora, en el medio de ellos dos, si utilizamos la regla de la mano derecha, nos vamos a dar cuenta que el dedo queda apuntando en el centro de ellas dos, por lo que en este caso la fuerza vendría en este lugar. Y ya tendríamos nuestro problema completamente resuelto. Sería esto, chicos, por esta semana. Nos vemos en clase.